¿El discernimiento es una virtud o un valor moral? Bienvenidos al Tiempo con Dios. El tema de hoy, juez cobarde y sin discernimiento. Hoy meditaremos la palabra de Dios en Lucas capítulo 23, del versículo 13 al versículo 25. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: Me habéis presentado como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis, ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle, y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: Fuera con éste y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: Crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: Pues ¿qué mal ha hecho éste? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Pilato, por supuesto, rechazó esta actitud arrogante de los gobernantes judíos y exigió una acusación concreta si él había de dictar una sentencia contra Jesús. Pero antes de que consideremos más detalles sobre el juicio contra Jesús, es importante que conozcamos algunos detalles sobre Pilato, el gobernador romano que había de actuar de juez en este caso. Pilato era conocido como un hombre de carácter inflexible y duro, sin ninguna consideración. Más aún, su gobierno se caracterizaba por su corruptibilidad, robos, violencia, ofensas, brutalidades, condenas continuas sin proceso previo y una crueldad sin límites. Como gobernador romano, la principal preocupación de Pilato era la de mantener la ley y el orden, y para conseguirlo estaba dispuesto a ser implacable y aplastar cualquier rebelión o amenaza de rebelión. También era conocido su odio por los judíos, a los que acusaba de crearle innumerables problemas. En vista de sus antecedentes, el descontento general entre los judíos había crecido y su posición no era muy segura, pues un incidente más podía provocar una denuncia en Roma y ser causa de su destitución. Sobre sus creencias podemos ver que a raíz de su encuentro con Jesús manifestó cierto cinismo e incredulidad frente a la existencia de la verdad absoluta. Sin embargo, aunque su actitud inicial hacia Jesús pudo haber sido un tanto negativa, no tardó en cambiar de opinión, llegando a tener un interés profundo por el reo que le habían presentado. Seguramente la fama de Jesús ya había llegado a los oídos de Pilato mucho antes de que lo trajeran ante él para ser juzgado, pero ahora quedó maravillado por el aspecto noble del prisionero y por su autodominio. De hecho, Pilato llegó a estar plenamente convencido de la inocencia de Jesús y así lo declaró públicamente en 3 ocasiones. Además, intentó evitar juzgar y condenar a Jesús de diferentes maneras. Conociendo cómo era Pilato, no dejan de sorprendernos todos estos intentos por librar a Jesús. ¿Cuántos inocentes había condenado y dado muerte en su breve mandato y nunca había tenido ningún problema moral por ello? ¿Por qué ahora tenía esta nueva actitud? Sin lugar a dudas, había algo en Jesús que quizá por primera vez en su vida le hacía sentirse reacio a cometer una injusticia. Pero a pesar de la convicción que tenía de la inocencia de Jesús, la forma en la que los principales sacerdotes presentaron su acusación contra Jesús, diciendo que afirmaba ser el rey de los judíos, tenía connotaciones políticas muy graves que el gobernador no tenía más remedio que juzgar si quería mantenerse en su puesto. Porque no debemos olvidar que aunque Roma reconocía reyes regionales como Herodes, sin embargo estos debían ser legitimados por el emperador. Pilato, ante una situación comprometida,
reivindicaba su realeza Jesús, algo que el gobernador romano debería de castigar por la pena de muerte, pero por otro lado percibía que ese reino del que Jesús hablaba no correspondía con el concepto clásico de los reinos de la tierra. ¿Qué haría Pilato con Jesús? Por un lado, acabaría teniendo problemas con Roma si dejaba en libertad a alguien que pretendía ser rey, pero por otro lado, el testimonio de Jesús había llegado directamente a su corazón y sentía que debía tomar una decisión a favor de lo que él sabía que era la verdad, declarando inocente a Jesús, a pesar de que esto tuviera un alto costo personal para él. En ese momento es muy probable que los principales sacerdotes se dieron cuenta de que Pilato había entendido que Jesús no estaba desafiando la autoridad de Roma, con lo que sus planes estaban viniendo abajo, así que subieron el tono de sus acusaciones, dando rienda suelta a su odio contra Jesús, pero en medio del griterío y la excitación, Jesús guardaba silencio. No es difícil imaginarse por qué se maravilló Pilato. Él había juzgado a muchas personas que en su comparecencia habían hecho esfuerzos desesperados para demostrar su inocencia, pero en contraste Jesús, lejos de ser el sedicioso peligroso que los líderes judíos habían querido hacerle creer, manifestaba en todo momento una actitud serena y noble. Pilato quedó muy impresionado por la persona de Cristo y llegó a estar convencido de su inocencia, pero aún así sabemos que finalmente se dio a la voluntad de los líderes judíos, escogiendo unos años más de poder en lugar del camino de la verdad y la justicia que percibía con toda claridad. Él crucificó a Jesús bajo la acusación de ser el rey de los judíos. No deja de sorprendernos la decisión final que tomó Pilato. ¿Por qué no actuó de acuerdo a sus propias convicciones, sino que secundó la decisión de los líderes judíos a los que tanto aborrecía? La razón final es que estaba dispuesto a librar a Jesús, pero solamente mientras que su posición no se viera amenazada, y cuando escuchó a los judíos decir que si a este sueltas no eres amigo de César, todo el que se hace rey, a César se opone. Pilato vio su propia seguridad en peligro y decidió entregar a Jesús a pesar de que sabía que estaba cometiendo una injusticia. De este modo Pilato se ha convertido en un símbolo de vileza y de la sumisión a los bajos intereses. Pero la pregunta que Pilato se hizo, ¿qué haremos entonces con Jesús llamado el Cristo?, también debe ser contestada por cada uno de nosotros. Ya hemos considerado que él no tuvo el valor suficiente para creer y defender lo que sabía que era cierto. Pero ¿qué decisión vamos a tomar nosotros en cuanto al rey de los judíos? Por su parte, los judíos rechazaron a Jesús y dijeron que no querían otro rey sino a César, alguien que los tenía esclavizados. ¿Aceptaremos a Jesús como nuestro rey o lo rechazaremos a fin de mantener algunos de los pecados que nos agradan pero que nos quitan la libertad? Pilato prefirió la amistad de César a la de Jesús. ¿Rechazaremos nosotros al Señor por amor a las cosas de este mundo? Nuestro estándar absoluto debe estar solo en Dios. Debemos siempre decir la verdad con confianza sin importar la presión a la que estemos sometidos. Y debemos siempre decir la verdad.